que el Espíritu Santo de Dios va a picar a tu corazón para convencerte de lo que tú has hecho está mal. Y vas a tener una culpa. Y el Señor va a quebrantar a tu corazón. Eso es decir, que tú vas a entender que tú eres mal. Tienes un problema. Amén. David en su vida entendía que cuando uno cae en esa situación, y como vamos a ver en el texto aquí en unos momentos, parece que él tuvo otras experiencias similares. Uno tiene que orar. Amén. Orar es hablar, comunicarte con el Señor. Eso es lo que es. Uno tiene que orar en una forma como hablamos el domingo pasado, como Daniel, transparente, honesto, basado en la palabra de Dios. Amén. Con la intención de obedecer o arrepentirte, porque Dios conoce a nuestros corazones. Si tú crees que tú puedes orar delante de Dios sabiendo que realmente tú no vas a obedecer, tú estás hablando mucho de nada, ¿verdad? Dios sabe. David, aquí en el Salmo 51, está en una oración personal, muy profundo. En este caso, él está orando para sí mismo, ¿verdad? Ahora, eso suena algunas veces egoísta. ¿Por qué yo voy a orar para mí mismo? Porque muchas veces lo que tenemos en la mente es que cuando estamos orando, estamos peticionando a Dios para que Él pueda darnos cosas. Entonces uno entiende que si yo estoy orando para mí mismo, eso es egoísta. Pero eso no es el punto. Hay veces que uno tiene que orar por sí mismo porque tiene problemas. Amén. Y uno necesita al Señor a decirle cómo ir adelante. Amén. Buscando refugio en el lugar donde se habita es con el Señor, ¿verdad? Entonces aquí en el Salmo 51 tenemos un caso de David orando por sí mismo. Él entiende lo que ha hecho. Él entiende lo que serían las consecuencias de su pecado. Él está en agonía. Él entiende que él no puede ir adelante viviendo en agonía y en culpa. Él necesita a Dios en este momento. Él quiere a Dios hacer con él lo que él quiere. Amén. Él va a someterse completamente al Señor. Entonces, en este texto que vamos a leer, y el contexto del Salmo 51 en su totalidad, hay que entender que David está orando con un corazón quebrantado, listo para arrepentirse, sometido al Señor a hacer lo que Él quiere con él. Él no va a cuestionar, Él no va a rebelarse contra Dios, Él va a obedecer y Él va a depender en Él. Amén. Vamos a comenzar a leer aquí en el 51, en el versículo 7, para comenzar. David hablando en su oración con el Señor: purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él está orando para sí mismo. Él entiende que Dios está ofendido, pero también Dios se ha perdonado. Amén. Porque David se ha confesado. Él ha admitido su pecado. Y
y está dispuesto a enfrentar a las consecuencias. Amén. Cuando estamos leyendo el récord, ahí en segunda de Samuel, cuando el profeta Natán enfrentó a David con sus pecados y David admitió y David se sometió al Señor, no fue libre de sus consecuencias negativas. Amén. Dios no dijo, bueno, como tú has admitido eso y como tú estás pidiendo perdón, yo voy a perdonarte y voy a borrar la consecuencia. Desafortunadamente la vida no es así. Cuando uno toma la decisión de pecar contra Dios, está aceptando las consecuencias voluntariamente. Y Dios dijo a David, de medio del profeta, esa mujer Betsabé, que ha salido embarazada por consecuencia, ¿verdad? Alguien tiene que morir. Porque la ley dice, cuando eso pasa, alguien tiene que morir. Pero David no sería tú. Tú no vas a morir porque te quiero en esa posición todavía. Amén. Tenemos un plan. Pero alguien tiene que morir. Y sería el bebé. El bebé va a morir. Y va a salir muy difícil, ¿verdad? Pero es la consecuencia de lo que tú has hecho. Dios no lo quiso así. Dios no lo causa. Pero David tuvo que huir lo que sería la consecuencia de su pecado. Y en agonía, ¿verdad? Él tuvo que aceptar la responsabilidad. La cosa es, David no está quejándose de la consecuencia en Salmo 51. El enfoque no está con la consecuencia. El enfoque hasta este punto de lo que leímos es en sí mismo. Su condición espiritual. Amén. Él está orando para sí mismo. Él no está orando para el bebé. Él está orando para sí mismo. Amén. No es decir que sería mal orar para el bebé, para la mujer y todo en el futuro, porque hay que orar para todo. Amén. Pero si Dios ha dicho lo que va a pasar, hay que aceptarlo. Y no culpando a Dios. La culpa cae conmigo. Yo soy el hombre que tiene el problema. Entonces David entendió eso. Él está orando aquí para sí mismo. Él está orando por una limpieza espiritual en versículo 7 hasta versículo 9, ¿verdad? Lávame, purifícame, hazme oír gozo y alegría, ¿verdad? Él está pidiendo a Dios a darle una limpieza. Tengo que decirte algo. La carne no quiere eso. Cuando tú has caído, tú no vas a querer una limpieza. Lo que tú quieres es todo el mundo olvidarlo. Tú no quieres sufrir. Tú no quieres estar expuesto a todo el mundo. Pero si Dios tiene algo que ver con eso, Él va a limpiarte. Y sería difícil. Así es el avivamiento. Vamos a dividir un tiempo de avivamiento en 4 partes. 3/4 del proceso generalmente involucra limpieza. ¿Verdad? Y es difícil. Yo voy a darles el ejemplo del cochino. Los cochinos son muy sucios. Amén. Su costumbre es oler mal, ensuciarse. Porque eso es lo que hacen naturalmente. Hay gente que quiere un cochino como mascota. Ay, qué bonito el cochino. Especialmente cuando son bebés, ¿verdad? Entonces,
ven el cochinito y está sucio, entonces ay, vamos a darle un bañito. Lo bañan con jabón, muchas veces van arreglando a los pelitos y todo y quieren poner un moñito ahí en la cabeza o lo que sea. ¿Qué es la primera cosa que el cochino va a hacer después de esa limpieza? Se vuelva al lodo y a su cosa y inmediatamente está en eso, ensuciándose de nuevo. Desafortunadamente, hombres somos así con el pecado y tenemos que decir que no. Vamos a permitir al Señor a darnos una limpieza. Muchas veces cuando estamos acostumbrados a estar en el lodo y se seca en todo el cuerpo, en el pelo y todo, cuando es tiempo de tener una limpieza, duele. Porque uno tiene que limpiar fuerte, ¿verdad? Y duele. Por eso la gente no quiere bañarse. Amén. Vamos a ser honestos. Es trabajo y duele. En el sentido espiritual es así muchas veces también. No queremos limpieza. Sabemos que huele, que huele, pero no queremos porque tenemos miedo del dolor. Porque cuando Dios nos lava, duele. Porque nos lava bien. Y Él va a lavarnos en todos lugares que no queremos expuestos. Hay mucha gente que se baña. Y todo lo que la gente ve con el ojo, lo limpian. Pero lo que está abajo, eso no sirve. Amén. Nadie va a bañarse con ropa. Hay gente que lo hace, eso no sirve. ¿Verdad? Hay que usar los jabones correctos, ¿verdad? David en su vida está pidiendo, rogando al Señor mejor por una limpieza. Purifícame, Señor. Yo estoy aquí, haga conmigo lo que tú quieres. Todo el mundo sabe lo que yo he hecho. Todo el mundo sabe lo que es la consecuencia. Está la peor situación que uno puede imaginar. Pero Dios, te amo. Quiero estar contigo. Necesito una limpieza. Purifícame. Eso es lo que él está orando. A David no importa lo que Dios hace con él. Él está confiando en el Señor, también sabiendo, porque yo entiendo que David ha pasado por algo similar antes. Él sabe cómo funciona. Por eso él está rogando al Señor. Purifícame. Restaura a mi gozo, en el versículo 8. Eso es decir que David no es feliz. Él está mal. Y él no quiere continuar sintiendo así. En vez de tratar de resolver a los problemas en su propia manera, él quiere a Dios a restaurar a su gozo. Amén. En el versículo 9, él está pidiendo el perdón. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Perdóname, Dios. Él está pidiendo porque él sabe que Dios es así. Él perdona. Amén. Y él sabe cómo funciona el perdón de Dios. Ahora hay que ser claro, perdonar no es olvidar, ¿verdad? No va a estar borrado de la mente, ¿verdad? No es negar que uno es imperfecto, ¿verdad? Pero Dios sí puede y quiere perdonar. Escúchame bien, Dios es un Dios de perdón. Amén. Él sabe cómo perdonar y lo hace porque nos ama. Amén. Pero si Él va a perdonar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser honestos. Porque Dios es justo.
Y Él no va a perdonar a alguien que es mentiroso o que no quiere admitir. No es que no quiere, no puede, porque Él es justo. Los hombres perdonan a la gente cuando la gente hablan una cosa, perdóname, pero todo el mundo sabe que eso no es genuino. Dios no. Amén. Dios perdona. Y David está pidiendo el perdón. Todo eso es parte de una limpieza. La purificación, la restauración, ¿verdad? Vamos a decir, la purificación es el shampoo. La restauración es el condicionar que la gente ponga. Y el perdón es, bueno, voy a presentarme bien y usted con el perfume, el cepillo, lo que sea, ¿verdad? No van a olvidar que mi pelo fue malo antes, pero voy a presentarme mejor. Amén. Voy a tener respeto. Amén. El Señor sí nos limpia. Y David está orando, pidiendo, rogando una limpieza. Amén. Entonces, cuando vamos adelante, en el versículo 10 y 11, en su oración personal, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David está orando primeramente una limpieza, pero también una rededicación. Ahora, David entiende que tiene que obedecer, pero el resto cae con el Señor. Amén. La rededicación es decir, pero también es hacer. Y como uno va adelante obedeciendo, el Señor restaura. Amén. David se ha dañado a su reputación. Él es un líder espiritual, eso es el punto de su reinado, ¿verdad? Él ha dicho que yo voy a guiar el pueblo en los caminos de Dios. Vamos a tener un avivamiento nacional, y ahora David ha fallado y todo el mundo lo sabe, y él ha causado daño a su testimonio. Y él sabe. Y eso es importante para él. Pero él entiende que si alguien va a arreglar a mi testimonio, sería Dios. Entonces, él va a cumplir a su parte, y Dios va a reconstruir. David dice que tiene un corazón dispuesto a obedecer. Él va a hacer lo que Dios indica. Amén. Él va a obedecer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Haga conmigo lo que tú quieres. Yo estoy sometido. Yo voy a hacer lo que tú me mandas, porque así vas a reconstruir a mi corazón y mi testimonio. Hemos hecho el ejemplo varias veces. Cuando alguien causa daño a su testimonio, es como una muralla de ladrillos, ¿verdad? O de bloque. Y Dios tiene que venir y destruir todo, porque no sirve. Está mal hecho. Amén. Y cuando las murallas de tu vida están destruidos totalmente y estás expuesto, solamente Dios puede reconstruirlo bien y correcto. Y tú tienes que permitirle. Amén. Tú no vas a reconstruir a tu propia vida.
Dios, sí. Tú puedes tratar, pero va a caer otra vez. No vas a poder cumplirlo tampoco. Porque el enemigo no va a permitirlo. ¿Verdad? Tú tienes que dejar a esa responsabilidad al Señor. ¿Cómo? Cada vez que uno va obedeciendo por fe, Dios ponga un ladrillo ahí. Y la próxima vez otro ladrillo. Y la próxima vez otro ladrillo. Ahora si tú causas otro daño, ¿qué pasa? Hay que empezar de nuevo. ¿Verdad? Pero sí, eventualmente con obediencia, con fidelidad, Dios va a reconstruir al testimonio de alguien. Eso es lo que David está pidiendo. Amén. Porque él sabe lo que es su trabajo, ¿verdad? Su propósito, ¿verdad? Guiar al pueblo de Israel en los caminos del Señor. Él necesita una rededicación. Él va a obedecer una renovación completa ahí en su corazón, en su vida. Amén. Cuando hay una renovación espiritual, un avivamiento, como hablamos, tiene que comenzar aquí, en una vida personal. No va a comenzar afuera en el mundo. No va a comenzar en tu hogar, va a comenzar en ti mismo. Cuando está completo aquí, ahora podemos trabajar con el hogar, ¿verdad? Y cuando el hogar está hecho como Dios quiere, ahora podemos trabajar en la sociedad. Amén. Así funciona. David entiende que tiene que comenzar de cuadro 1, que es Él. Renueva a mi espíritu. Amén. Él no está pensando en su hogar. Él no está pensando en el pueblo. Porque Él entiende en su oración que comienza aquí. Amén. Ahora Él no está negando la necesidad afuera de su vida, ¿verdad? Pero la prioridad tiene que comenzar a nivel personal. Y Él está pidiendo a Dios en su oración, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, doctrinalmente nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que cuando uno es creyente genuina, que uno no puede perder a la salvación. Y hay más que 100 versículos y contando que hablan de eso. Si hay gente que enseña que uno pierde la salvación cuando uno peca y tiene que ser salvo de nuevo y bautizado de nuevo, es una falsa doctrina. Yo entiendo que David en el Antiguo Testamento, porque no toda la doctrina que nosotros entendemos se ha sido revelado, ¿verdad? Es muy claro aquí que David está preocupado que Dios va a dejarle de lo que él ha hecho. Y Dios realmente tiene todo derecho de dejarle. Amén. Él tiene derecho de dejar a nosotros. Pero Él ha dicho que no. Él ha dicho que yo no voy a dejar a nadie. Hasta el punto que Él mismo vino aquí y dio su vida en la cruz. Él no dejó a nadie. Él dio su propia vida para David y para todos. Porque Él ama a todos y Él quiere restaurar. Amén. David no sabía, pero nosotros sí. Dios no va a dejarnos. Si nosotros somos serios en nuestros corazones, Él va a responder. Pero todo depende de nosotros. No podemos decir, porque Dios es justo. Si Él dice que Él nos ama y que Él ha dado la vida para todos,
porque Él quiere a todos ser salvos. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces justamente Dios no va a dejar a nadie. Si uno está aparte de Dios es porque nosotros mismos hemos decidido, no Él. Amén. Para ser claro, David está preocupado y por mucha razón, porque él se ha ofendido a Dios y él sabe que Dios está ofendido y humanamente hablando, si alguien hizo eso a él, David, su carne va a querer que dejar a esa persona. Pero gracias al Señor que no es como nosotros. Amén. Para terminar esa mañana en esa oración bien personal que David tiene en el versículo 12. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está cansado de vivir en angustia. Amén. Hay que abrir a nuestros ojos y admitir que no estamos viviendo bien cuando estamos en pecado. Amén. Que estamos en angustia. Que estamos causando daño. Amén. Y cuando yo reconozco mis fallos, no es bueno para siempre vivir en angustia. Eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que nosotros queremos. Amén. Mira, Dios no te quiere continuar en tu sufrimiento, que no es necesario. Amén. Él no quiere a sus hijos estar angustiados todo el tiempo. ¿Qué tipo de padre que nos ama va a querer a eso? Amén. Como un padre, cuando yo veo que mis hijos están, vamos a decir, causando daño a sus propias vidas, ¿verdad? Y están angustiados porque ahora tienen que enfrentar consecuencias, o ahora es tiempo crecer y no quieren, ¿verdad? Yo como padre siento mal, porque yo amo a mis hijos y yo no quiero a ellos tener que vivir en angustia todo el tiempo. Amén. Sí, el dolor, sí, todo eso es necesario hace un punto, ¿verdad? Pero mira, David no quiere vivir el resto de la vida así. Y él entiende que Dios no quiere que él vive toda la vida así. Pero David entiende que si él va a obedecer, si Dios va a limpiarle, si Dios va a restaurarle, también él entiende que tiene que ser Dios que va a darle gozo. Amén. Y David está cansado de vivir sin gozo. Él sabe cómo es vivir con gozo. Recuerda el día que el arca del pacto entró a Jerusalén y el gozo que David tuvo. Ninguna otra persona tuvo gozo, pero él sí. Amén. Porque eso fue probablemente el logro más grande en la opinión de David que David tuvo en toda su vida. Mira lo que logró. Mató a Goliat. Todo el mundo, mira qué cosa que fue eso. Mira qué cosa que llegó al trono. Pero si tú vas a preguntar a David, ¿cuál fue la cosa más grande que yo podía lograr en mi vida? Él va a decir, no fue matar a Goliat. No fue ser rey de toda la tribu. No fue todo, no, fue el día que el arca llegó a Jerusalén. Eso es lo que él va a decir. El gozo que tuvo bailando ahí enfrente de todo el mundo, el mismo rey. Ay,
hasta la misma esposa, ay, 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 ay. Porque no entendía el gozo que David tuvo, ¿verdad? Pero ahora él ha perdido el gozo. Y es una consecuencia de ofender a Dios. Si tú crees que, bueno, tú puedes tener toda la alegría en el momento de pecar contra Dios, pero desde cuando termina, casi inmediatamente, si tuviste un gozo espiritual, va a desaparecer. Y no va a volver. No va a volver hasta tú hagas lo que Dios te indica. Así es. Esa es una lección que el rey Saúl no entendió. Amén. Yo creo que Saúl en su vida nunca amaba a Dios. Probablemente hasta el fin. Él no tuvo la intención que David tuvo. ¿Sabe lo que dio gozo a Saúl? Ir a la guerra con Dios a su lado y vencer contra el enemigo, y todo el mundo diciendo Saúl, 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 Saúl. Eso es lo que dio a él gozo. Y él pensaba que él fue alguien. Y Dios dijo, quitó su espíritu de Saúl. Y dio el espíritu a David, ¿verdad? Y ahora cada vez que Saúl va a la guerra, David tuvo que estar, porque si David está ahí, pero si no, por eso Saúl, en su enojo, él no tuvo gozo. Todos los años, él tomó la decisión de perseguir a David, a matarle, pensando que si yo mato a David, entonces el Espíritu tiene que volver a mí. Y eso es lo que él entendió. Y Dios dijo, no, eso no va a pasar. Si Saúl toma la decisión de ser honesto delante de Samuel, quebranta mi corazón, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres conmigo. Voy a obedecer, no importa en lo que es la consecuencia, no importa si tengo que dejar el trono a otra persona. Lo que es más importante para mí eres tú, y no la posesión, y no la alegría que el mundo me da, pero es el gozo que tú me das. Imagínate si Saúl hace lo mismo que David. La cosa podría salir un poquito diferente para él. Amén. Y muy diferente en los ojos de Dios, ¿verdad? Restaura mi gozo. Estamos hablando mucho del hijo de David, Salomón, en la escuela dominical, un hombre sin gozo, ¿verdad? Y los más años que pasan, lo más enojado y confundido y extremo. Falta gozo porque no quiere admitir, no quiere rogar a Dios a quebrantar su corazón y purificarle y reconstruir su vida. En Segunda de Reyes, cuando Salomón comete un error muy grave, igual como su papá, pero otra cosa. David cometió adulterio y mató a un hombre inocente. Pero Salomón va a participar en un sacrificio de
un bebé quemado en un altar pagano afuera del templo, allí en los lugares altos, con una de sus mujeres, aceptando a eso como realmente no es muy problemático porque es lo más sabio y tiene que mantener, yo no sé, un balance o lo que sea en su familia, permitiendo a sus mujeres a continuar a alabar dioses ajenos que no existen y ser brujas. Un hombre de Dios vino a Salomón y dijo a él: lo que has hecho ofende a Dios. En la misma manera que Natán vino a David, lo que tú has hecho ofende a Dios. Sabemos cómo David respondía: quebrantado delante de Dios, ¿verdad? Pidiendo una purificación, pidiendo con un corazón arrepentido, dispuesto a obedecer. No importa en lo que sería la consecuencia, no importa. Y aceptaba la responsabilidad y la misma consecuencia. Cuando el hombre de Dios vino a Salomón para enfrentarle, en vez de tener la misma actitud que David expresa en Salmo 51, Salomón se enojó, botó el hombre de Dios del palacio y fue buscando a Jeroboam para matarle. Porque en la consecuencia de su pecado, Dios dijo: yo no voy a quitar el reino de ti, pero de tu hijo, y Jeroboam tu siervo va a gobernar. Ve la diferencia de corazón. David está orando para sí mismo porque él entiende lo más importante es que avivamiento espiritual en su propia vida. Porque ama a Dios y quiere estar con Él. Yo no veo a Salomón orando para sí mismo. A lo mejor él vio a eso como, yo no sé, algo, una debilidad. Pero Dios dice, eso es lo que hay que hacer. Es mucho más difícil enfrentar un problema espiritual que es un problema mundano. Con un problema mundano, el dinero resuelve básicamente todo. Y Salomón tuvo mucho. David también. Pero todo el dinero en el mundo no puede pacificar un Dios enojado contigo. No va a reparar una relación quebrada porque yo he pecado. Hay una sola manera y es como David está enseñándonos en esa oración. Y en el fin del proceso, el gozo tiene que volver, va a volver. Es la promesa de Dios. Luis está hablando de Nehemías esa mañana, tuve un poquito miedo que va a mencionar eso, pero vamos a terminar con ese punto. Nehemías 8:10, ahí volvieron la última ola de judíos a la tierra después del cautiverio para reconstruir la muralla. Y cuando llegaron, el enemigo estaba esperando, persiguiéndoles. Atacando diariamente varias veces y fue una lucha todos los días nada más para construir una muralla para proteger la ciudad y Nehemías está refiriendo a eso en una oración aquí. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejan con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Todo está mal. La gente ahí construyendo la muralla están en angustia, ¿verdad?
sería mejor volver a la misma esclavitud. Y Nehemías dijo, vamos a obedecer, vamos a festejarnos, vamos a celebrar la Pascua, como Dios ha dicho que hay que hacer esa semana. Vamos a prepararnos, vamos a festejar y vamos a regocijar en el Señor. Vamos a recordar el día que Él nos liberó de Egipto, nuestros padres. Vamos a recordar quién Él es y vamos a alabarle. Vamos a participar en la fiesta de la Pascua. Amén. Vamos a comer. Vamos a preparar la comida que es tan rica que Él dijo que hay que hacer todos los años. Hemos olvidado de eso, porque hemos vivido con nuestros problemas en Persia. Pero ahora Él está aquí con nosotros, estamos sufriendo, pero estamos trabajando para Él. Vamos a festejar, vamos a ser fiel, vamos a obedecer, vamos a alabar al Señor. La gente que no quieren participar, que todavía están angustiados, qué feo, no voy a preparar nada. Preparan algo para ellos. Animen a ellos a celebrar también, porque si lo hacen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El Señor va a darnos gozo. En su fuerza nos da gozo. Pastor, necesito gozo, necesito un esfuerzo espiritual. ¿Sabe lo que Dios ha dicho? Tú no tienes que celebrar la Pascua. Ven aquí a su casa, con su gente, alabando a Él cada domingo, reconociendo quién Él es y recordando de lo que Él ha hecho. Amén. Obedeciéndole te da gozo. En su fuerza hay una manera, porque si no, no va a funcionar. O a lo mínimo sería temporal, porque no sería genuino. Hay angustia, gente que falta el gozo, sí, pero Dios ha dicho lo que hay que hacer. David está intentando regresar al punto con Dios donde él estaba antes, entendiendo que Dios sí es fiel y Él va a cumplir su obra. Él ha hecho, yo entiendo que David ha pasado por ese proceso varias veces, porque lo que él quiere es que el Señor lo haga rápido. Amén. Dame mi cirugía ahora mismo. Él sabe del dolor, pero él sabe lo que viene después. Amén. Y tenemos que tener esa misma actitud en nuestras vidas también. Orando para mí mismo, un avivamiento en mi vida para comenzar. Nuestro Señor, muchas gracias